Buen día para todos, 10:37 en toda la República Argentina. Bienvenidos a No Somos Nadie en 979 Now, 979now.com en todo el mundo, @979now, nuestros canales en Twitch y YouTube. Nos ves en el canal 85 de Flow, en el 21.1 de la TDA. Podés descargar nuestra aplicación para Android y para iOS, donde nos podés ver y escuchar las canciones. Todas nuestras redes, @979now y nuestro WhatsApp 1180 600 979. Saludo ya a este gran equipo. Barbie, Buen L, día. Euge, ¿Cómo va? Buen día. Mauro, ¿cómo va todo? Más o menos. Más o menos. Sí, tenés razón. Está apagado. Sí. Fue muy doloroso. Increíble el partido que perdieron ayer. Sí. No hay demasiado que se pueda decir más que incredulidad y decepción, pero incluso hasta vergüenza, diría, porque fue vergonzoso lo que pasó, al menos desde el punto de vista de San Lorenzo. Sí, terminó la gente cantando que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Hay elecciones el sábado. Elecciones del sábado. Pero los primeros 20 minutos sábado. han sido buenísimos. Sí, fueron muy buenos. Es verdad que quizás San Lorenzo jugó como si estaba por meter el segundo gol y no había hecho ni el primero, con una intensidad que no es propia a veces del primer tiempo, así para apenas empieza el partido. Y bueno, yo le decía justo a mis amigos que estaban en la cancha, yo digo, los goles que no se hacen se pagan. Y así fue. Y si uno mira las estadísticas, y lo hablábamos recién antes de entrar, los que más corrieron, que fueron los camilleros, la ambulancia y el carrito, porque fue impresionante la cantidad de tiempo que hizo Recoleta. Pero bueno, no es ilegal, es ilegítimo. No, además dio el árbitro 6 de descuento en el primer tiempo y 12 después. Y no en el dirigió segundo. mal. El árbitro no dirigió mal. No. ¿A qué hora volviste a tu casa? Y yo llegué como a la 1:30 más o menos. Tremendo. Y me acosté como a las 3 menos cuarto. Con la bronca. No. Es que no, empezaron los platos, lo caliente que estaba. de lo Envenenado, nervioso que está, claro. 21:30 los partidos, 21:30, con 6 de descuento en el primer tiempo y 12 en el segundo. Yo llegué a casa a 1:45 también. Claro, después la salida de la cancha y todo Sí. lo que implica es un tiempito más. Bueno, lamento. Es lo que hay. Fútbol es lo que hay en una Copa Sudamericana adversa para los equipos argentinos. Afuera San Lorenzo, afuera Racing, afuera Riestra, afuera Barracas. River hoy jugará ante Blooming. Tiene todo servido para ganar el grupo y llegar a octavos. Y hay que ver Tigre, que tiene que ganar y esperar que América no le gane a Macará en Cali para clasificarse segundo. Así que podríamos tener de 6 solo a River en octavos y a Lanús, que baja de la Libertadores, en 16avos de final. Pero vamos a esperar a los partidos de hoy. Bueno, Euge, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda económica? Bueno, mira, tenemos dos lados de la misma economía, un poco de lo que se estaba hablando en el pase. Vamos a girar sobre eso, Sí. diría, toda la jornada. Porque por un lado tuvimos el desembolso de $1.000 millones del Fondo Monetario y eso hizo que las reservas tocaran su máximo de los últimos 6 años. Mirá. Desde 2019 que no teníamos reservas de $47.000 millones brutas. Después, bueno, Hay explicamos que un hacer poco la composición. la composición y demás. Así que es un hito en términos de lo abultado que está justamente las reservas del Banco Central. Por el otro lado, datos de consumo que vienen cayendo, 4,5% en hipermercados, por ejemplo, en abril es el dato. 3,8 en abril el consumo masivo en general. En general, sí. 4,5 si no me equivoco los hipermercados, y hay ahí varias cositas para charlar, porque después tenés un e-commerce que viene creciendo, ¿no? Sí. Por el contrario, pero lo que es consumo en lugares físicos está cayendo. Y después también traje una comparativa que hice respecto de los consumos de quienes, entre comillas, la están pasando un poco mejor y los que la están pasando un poco peor, digamos, ¿no? Como para ver esta economía en dos velocidades, pero en el bolsillo. Muy bien, 10:42 en toda la República Argentina. L, ¿cuál va a ser el tema más importante de tu agenda? Vamos a hablar de la siesta, de un estudio de Harvard, y creo que a Mauro le va a venir hoy bien una siesta, pero vamos a entender un poco cómo repercute y cómo puede cambiar tu calidad de vida si hacías las siestas o no hacías las siestas, según este estudio. Y también me voy a tomar una licencia pequeñita hoy para hablar un poquito de lo que fue anoche la entrega de los premios Gardel, la premiación Sí. más importante de la música argentina, que quiero que sepan algo. Vieron que yo estoy toda rota porque me caí corriendo. Sí. ¿No? Cuando llegué me tropecé. No. Pero no hubo daño Pero no se mayor. Me notó. tropecé y todos me miraron como diciendo, no, por favor, L, otra vez, no. Porque aparte ya te maquillamos para taparte lo que te pasó en la boca. No podés lastimarte más. No. Y
Estabas regia Pero fue igual. un momento de tensión, sí. Algo pasa ahí con los zapatos, con el Yo calzón. igualmente dije, si yo me llevo a caer acá en la alfombra roja, me hago la muerta y reacciono Sí. recién en el hospital. Claro, se van a perfecto. asustar antes No, de no, reírse. no, es verdad. Claro. Buena reacción. Es una gran frase, se van a asustar antes de reírse. Gran frase. Mientras tanto hay acción en Roland Garros en este momento. Ya tenemos una gran victoria de Thiago Tirante ante Davidovich Fokina, español, 21ª cabeza de serie. Ganó en 4 sets, perdió el primero y después ganó 7-6, 6-1, 6-3 y avanzó a la tercera ronda. Perdió Marco Trungelliti, pero le dio batalla a Karen Khachanov, partido que duró casi 4 horas. Finalmente se impuso el ruso, que alguna vez le ganó a Del Potro en Roland Garros. Hace muchos años, la vigencia de Karen Khachanov. 7-6 en el cuarto, 7-6, 5-7, 6-1 y 7-6 la victoria del ruso sobre Trungelliti, partidos que terminaron y hay acción en este momento. Camilo Hugo Carabelli está compitiendo ante Alexander Rublev, 11º preclasificado, está sacando el ruso 6-1, 1-6, 6-3 y 4-3. En el cuarto ya quiebre arriba, veremos si lo puede dar vuelta el argentino. Y Mariano Navone está 2 sets a 1 abajo contra Jakub Mensik, buen jugador, 6-3, 2-6 y 6-4 la progresión para el checo. Así que vamos a estar siguiendo lo que pase en la cuarta jornada de Rolanga, un torneo que arrancó el domingo. Ya empiezan los domingos, los Grand Slam, sobre todo por el tema de las lluvias, porque no todos los estadios son cubiertos para tener un día más y no comprimir el calendario, porque es temporada de días lluviosos en la primavera, muy cerca del verano. Hay ola de calor Europa. además, ¿no? Sí, pero hay días que también son muy molestos, fríos. Mira. Me acuerdo haber visto una semi Nadal-Federer en Roland Garros, en un viento, había 14, 15 grados, molesto incluso para los jugadores. 10:44. Barbie. ¿Qué película elegimos cuando vamos al cine? Hoy vine con esta pregunta porque hay muy poca gente y cada vez son menos los espectadores que eligen ver cine en la sala, que esperan la película en la plataforma. Entonces venía con ese debate, si elegimos por director, por recomendación, por crítica, por la persona con la que vamos, y si elegimos cine argentino, o cada vez menos. Y bueno, quería charlarlo con ustedes, chicos, que son mis compañeritos. Sí, en esta cruzada. Yo me estoy pensando. Con una situación en términos de plataformas y de quedarse en casa Tremenda, y más en estos días, con frío. Que va en contra del cine. Sí, no así del teatro, pero sí del cine. Así que, Es que bueno, en las aplicaciones no te dan claro. obras de teatro. No. Y Y es el hay otro encuentro con el vínculo, actor. claro, Claro, con el con el actor. actor. Sí. Mauro Embe, tema internacional del día. Vamos a hablar de Bolivia porque hay novedades importantes, sobre todo la confirmación por parte del gobierno. Me quedó los cánticos de ayer. Pasa. La confirmación de un muerto por parte del gobierno, que si bien había idea de que había al menos, yo diría 6 muertos más o menos, bueno, la confirmación oficial tras choques con la policía y las Fuerzas Armadas, y además que se derogó una ley que regulaba la posibilidad de que el gobierno decretara el estado de emergencia. Y al derogarse esa ley, bueno, podría eventualmente decretar el estado de sitio y podría incrementarse la espiral de violencia. 10:46 en toda la República Argentina, presentado parte del temario aquí en No Somos Nadie.
11 menos 10 en toda la República Argentina. Aclaro hoy lo de las listas del seleccionado, lo haré mañana. Porque hoy no tuve tiempo de prepararlo. Sí, perfecto. Terminé muy tarde ayer y tuve algún inconveniente de logística que ya les compartí mientras sonaba Poison, que no hace falta ventilar. Así que necesito mi tiempo para la libreta, el papelito, comparar Qatar con Estados Unidos y mañana vamos a hacer el juego. De todas formas, hace un ratito vamos a escuchar a Scaloni, que les dio una nota a Nani Senra y a Fernando Cis de D-Sports, que va a salir al mediodía en D-Sport Radio y en DirecTV Sport, en el programa de Sol Rivas y Emmanuel Olivari, una nota mucho más extensa, pero hay ya un par de cortes de audios con relación a Messi y a algunos jugadores que no llegan al 100%. Bienvenida, Romy Wiener, para el reporte de tránsito. ¿Cómo va todo? Bueno, buen día. Es una mañana que tiene sus complicaciones. Ya han ido bajando la cantidad de demoras sobre la Panamericana porque hubieron muchos choques hoy temprano. De hecho, ya fue liberado el choque múltiple a la altura de 197 para la General Paz. Quedan algunos retrasos. Bien intensa General Paz en la zona de Devoto y Núñez en sentido hacia el Río de la Plata. Siguen las demoras en la autopista de Lepián en la zona de Villa Lugano en sentido hacia la autopista 25 de Mayo, una autopista 25 de Mayo que tiene retrasos entre Parque Patricios y Parque Chacabuco, mano a Capital Federal. Se suma un choque en estos momentos entre un auto y una moto en Bonorino y Avenida Perito Moreno. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME. Atento, Juan Pablo, porque hoy a la noche, entre las 22 y las 5, se va a estar cerrando la autopista de Lepiane, mano a Ezeiza. Ahí la alternativa principal es la autopista Perito Moreno y General Paz, y también va a haber un cierre en el Paseo del Bajo, mano al sur, alternativa Madero Huergo. Esto va a ser a partir de las 22 horas hasta mañana a las 5. El tren Roca, ramal La Plata, que estuvo con demoras porque se descompensó un pasajero a bordo de formación, ya normalizó la frecuencia. El resto de los trenes y las 6 líneas de subterráneos, todas a horario. Muy bien, muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. 12.7 la temperatura a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esperamos para las próximas horas y para el resto del día en esta parte de la Argentina, pero también en otros puntos de nuestro hermoso país? Bueno, Juan Pablo, les cuento a todos, todo ese equipo, que hay visibilidad reducida en gran parte de la región, en provincia de Buenos Aires. Hay algunas localidades que muestran hasta 100 metros de visibilidad nada más. Por ejemplo, en Las Flores hay un poquito más de visibilidad, pero igualmente reducida en el sudeste de Córdoba, Marcos Juárez 200 metros, Gualeguaychú 300 metros, Mar del Plata, vamos a provincia de Buenos Aires otra vez, 200 metros. Así que todavía el fenómeno persiste y hay una advertencia que se mantiene del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y aunque no está el sudeste de Córdoba, bueno, también hay algo de niebla en esa zona. El resto del país, en general, con buenas condiciones. Recién mañana aparece alguna alerta, uno para el noreste argentino por algunas tormentas en Formosa particularmente, y por lluvias en el oeste de Río Negro, de Chubut y de Neuquén. Pero eso será mañana. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, una jornada agradable, poco recorrido el termómetro porque la máxima va a llegar hasta unos 16 o 17 y estamos ahí un poquito arriba de 12, así que muy poquito se va a mover el termómetro. Y por lo menos hasta el fin de semana, diría hasta pasando el fin de semana porque se ha modificado un poquito, recién el lunes aparecería alguna chance de precipitación. Pero poco cambio en las temperaturas los próximos días, viento del este sostenido y máximas 16 a 18 grados. Muchas gracias, querido Ezequiel Marcusi. En un rato nos reencontramos. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica. Eugenia Mucio, primer toque económico en profundidad aquí en No Somos Nadie. Bueno, ayer las reservas del Banco Central tocaron su máximo en 6 años. Desde 2019 que las reservas no estaban en 47.000 millones de dólares y ayer el dato con el que cerró la rueda cambiaria fue de 47.908 millones de dólares. Desde octubre de 2019, antes de las elecciones presidenciales, porque fue el 9 de octubre, que no se tocaba este monto.
En ese momento, en octubre de 2019, las reservas netas, y ahora voy a explicar bien cómo es la composición, estaban en 12.174 millones y ahora algunos cálculos dicen que están por encima de 3.000 millones. Es decir, estamos iguales de reservas brutas, pero más abajo en reservas netas. Esto se da después de que el Banco Central compró ayer 112 millones de dólares y que el Fondo Monetario Internacional girara los 1.000 millones que tenía prometidos por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Entonces, esto da este hito. Ahora, ¿por qué estoy haciendo la distinción entre brutas y netas? Cuando el Banco Central informa sus reservas, informa las brutas. Las brutas Claro. tienen muchas composiciones que van de menos a más líquido. Líquido siempre entendido como qué tan rápido puedes tener disponible el dinero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reservas netas, son las propias del Banco Central, que son las más líquidas que tiene, porque son suyas, son las que compró, las que acumuló y las que tiene después de haber pagado, por ejemplo, compromisos de la deuda, ¿no? Del Tesoro, ¿no? Ahora, después tenés otras reservas que no puede tocar fácilmente, por ejemplo, encajes, que es justamente este porcentaje que se guarda de los depósitos privados, los de todos nosotros, los de las empresas también, en los bancos en efectivo, para que si hay algún tipo de evento de liquidez, que es que vamos todos a buscar nuestros dólares al mismo tiempo, haya para justamente poder atender esa demanda. Después tenés oro, después tenés monedas como el euro, tenés monedas como yuanes, también hay. Hay los swaps. Tenés los swaps también, que son intercambios de monedas que contabilizan dentro de las reservas. El más grande es el más grande que contabiliza, porque que es el de China, es de 18.000 millones de dólares. Tenemos activado solo un tramo, es decir, activado que podemos usar solo un tramo. Todo el resto está ahí para justamente engrosar las reservas, porque acá cuando los inversores van viendo qué va a hacer el gobierno con el dólar o qué política cambiaria va a tener, dice, bueno, mira las reservas. Si hay algún tipo de evento de liquidez de vuelta o hay mucha demanda por la incertidumbre, ¿tiene como para afrontar Claro. un momento de presión y de tensión corto así? ¿Sí o no? Bueno, nosotros tenemos 47.000 millones de dólares, de todos esos se pueden usar algunos sí, algunos no. Esto se da en un contexto en el que hay mucha liquidación del agro y también se combina con las liquidaciones de energía, de minería, que esas exportaciones empiezan a dar fruto. Y digo que se combina también porque según se ve en los reportes y lo que va justamente informando el CIARA, por ejemplo, que es la cámara que nuclea a las agroexportadoras, empezó la cosecha gruesa, pero empezó tímida, o sea, es decir, todavía no tenemos el ingreso de dólares más grueso de, valga la redundancia, la cosecha gruesa que es de esta época y que sigue hasta junio más o menos, ¿no? Entonces ahí en realidad el gobierno está pasando por un momento en el que lo llena de dólares el sector externo, algo que suele pasar en esta época del año, pero que se está dando con mayor fluidez porque, de vuelta, se están dando, por ejemplo, exportaciones récord de petróleo y los precios de la energía están más altos de lo que estaban hacía un par de meses. Entonces eso hace que las liquidaciones sean más rápidas, más abundantes y en el mismo momento. Y para eso el Banco Central lo que hace es ir comprando. Ahora, en términos de acumulación, que es esto que hablábamos, todavía tuvo muchos compromisos el Banco Central a cumplir y por eso es que de lo que estuvo comprando, que desde enero, que es cuando empieza este sistema de compras, que es que tenía que comprar el 5% de la rueda cambiaria todos los días, y agregar si es que el volumen de operaciones y la presencia del Banco Central no hacía que justamente el tipo de cambio tuviera una presión extra de la que debería tener, porque ahora lo que está haciendo el Banco Central al tener toda esta oferta de dólares un poco extraordinaria y un poco que ya se va a ir normalizando, es intentar que el dólar no caiga más de lo que debería caer, ¿no? Porque el tipo de cambio ya de por sí estuvo bajando en este tiempo más o menos un 4% y la inflación en pesos fue mucho más alta. Eso te da en consecuencia un dólar más barato, ¿no? El famoso atraso cambiario, que el gobierno de por sí niega porque, digamos, es una crítica decir tiene dólar barato
y en el medio de esta apertura de importaciones, de competencia con otros países que tienen menores cargas impositivas y que están al lado, hablo de Brasil, hablo de Chile, por ejemplo, y de países de la región. Bueno, en el medio de una industria también que le está criticando eso, ¿no? Sí, y eso que el gobierno compra reservas y obviamente hay una demanda de dólares a partir del gobierno, que es el que compra en una proporción que lo podría hacer subir y no sube tanto. Claro, y de hecho, por ejemplo, solo con el dato de ayer, que fueron 112 millones de dólares que se compraron en la rueda cambiaria, fue un 16% de toda la rueda. Claro, o sea, no hay una dolarización de carteras, como puede ocurrir en algún momento preelecciones. Claro, bueno, de hecho, en realidad el gobierno cree ya que ese tipo de dolarización de carteras hacia adelante no va a ocurrir. Paso a explicar. A ver. El año pasado, cuando fue después de las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, sí, en septiembre. Entre eso y las 26 de octubre. elecciones legislativas pero nacionales, hubo una dolarización extrema del 50% de la base monetaria 2, digamos. Que es lo que la siempre circulación de dinero. plantea Milei, ya en términos políticos institucionales, me quisieron hacer un golpe de Estado. Exacto, se compraron 4.500 millones de dólares en un mes. Que él, digamos, lo vincula incluso a partir de mayo, cuando Manuel Adorni gana la elección en la Ciudad de Buenos Aires a legislador porteño. Exacto. Ahora, este año no es electoral de por sí, entonces esa incertidumbre hoy no está. No. De hecho, recién charlaba con un experto financiero preguntándole si se hace como un análisis de los precios de los bonos, si en los precios de los bonos está implícito o no está implícito, si hay una reelección de Milei, si no está, porque eso se va anticipando en cómo operan los traders y los inversores, ¿no? Y por ahora eso no está. Ahora, hacia adelante, veremos qué pasa en términos de si aparece alguien enfrente al gobierno, si el gobierno tiene chances de reelegir, y todas esas incertidumbres que en un año electoral pueden llegar a meter presión sobre justamente el tipo de cambio, ¿no? El gobierno cree que eso no va a volver a pasar. Es Argentina, claramente en algún momento puede volver a pasar. Hoy igual, si bien abril tuvo un pico ahí de compra de demanda de dólares de 1.500 millones de dólares, pero porque de vuelta la percepción del dólar barato volvió después de meses en los que el dólar fue bajando y la inflación en pesos fue acelerando. Veremos cómo sigue en los próximos meses. Por ahora, este primer semestre casi diría, es un semestre en el que el Banco Central hizo los deberes en términos de que buscó hacer un colchón de dólares para que el segundo semestre, que si bien tenemos estas exportaciones de petróleo y de minería, que lo que están haciendo es romper con esa estacionalidad que tiene Argentina, de que primero tenés la liquidación de la cosecha gruesa de oleaginosas en la primera parte del año y en la segunda parte del año no la tenés, y suele ser vendedor, bueno, entonces ahí el Banco Central va a tener ese colchón. El FMI igual le dijo, incumpliste con la meta, te desviaste mucho de la meta porque eran 8.000 millones y le volvió a poner esa meta para este año. Así que aparte de estos 9.000 millones de dólares que compró, tienen que quedar acumulados mínimo 8.000 millones de dólares al cierre del 2026. Así que esto debería seguir haciendo el Banco Central para cumplir con el fondo y para tener ese colchón de reservas que lo que hace es un poco apaciguar la incertidumbre que podría llegar a tener en el segundo semestre. Sí, nadie puede estar en contra de la acumulación de reservas. No tiene contraindicación, sobre todo, digamos, si no hay un impacto monetario, inflacionario. Y bueno, digamos, está comprando, como decías vos, ayer fue el 16% del volumen que compra. Del volumen. O sea, en ese trade-off, en términos de si el dólar tiene que estar un poco más alto, un poco más barato, si la inflación y demás, el Banco Central al menos estuvo cumpliendo con el objetivo de robustecer las reservas. Veremos si las puedes sostener a lo largo del año. Muchas gracias, Euge. Vos, obsesivo de la limpieza del auto, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque, así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla mucho más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track
para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. puerta Ives, normas Ives, en toda la línea Ives. Todo el día tomo Ives, soda, agua y agua saborizada Ives. En tu barrio, puerta a puerta Ives, la mejor opción siempre es Ives. Solo quiero Ives, escucho el camión de Ives, corro hacia la puerta Ives. Calidad bajo normas Ives. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky
En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Campari. Inconfundible pasión. Inconfundible Campari. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! El día no se detiene. Tu realidad tampoco. No somos nadie. Now 97.9. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño. Con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 50%. Aprovecha el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. No somos nadie. Por Now 97.9. Ronda informativa a las 11:11 que va a empezar con el señor Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Colombia, que van a ser este domingo, unas elecciones que parecen ser bastante reñidas, sobre todo en un contexto de muchísima violencia política en Colombia, cosa que no es novedad. Lamentablemente Colombia suele tener bastante violencia política con guerrillas y demás, y atentados. En este caso no es la excepción. Las encuestas son bastante variadas. De hecho, nunca había encuestas tan variadas en cuanto a potenciales resultados. Lo que sí todas coinciden es que el candidato que sacaría más votos en primera vuelta es Iván Cepeda, que es senador, es el candidato de Petro, digamos, ¿no? El candidato oficialista. Y en segundo lugar es medio raro, porque algunos números la dan a Paloma Valencia como la segunda, que es de Uribe, no de Álvaro Uribe, que por eso ayer habíamos dicho que estas elecciones van a ser en realidad Petro contra Uribe, en cierta manera. Y otros que lo dan a Abelardo del Espriella. ¿Y quién es Abelardo del Espriella? Este abogado, libertario, podemos decir, ¿no? Un perfil bastante parecido a Milei, que en algunas encuestas le da el 31%, ahí pegado palmo a palmo con Iván Cepeda, y Paloma Valencia un poco detrás. ¿Qué es lo especial que podría pasar, o lo particular? Que si en un eventual balotaje Iván Cepeda va con Del Espriella, ganaría Iván Cepeda, y si Iván Cepeda va con Paloma Valencia, ganaría Paloma Valencia. Eso es lo que coincide en la mayoría de las encuestas, sumado a que hace poquitos días se conoció que Abelardo del Espriella fue abogado de Alex Saab, que era el testaferro de Nicolás Maduro, ese colombo venezolano, el empresario que fue extraditado a los Estados Unidos hace muy poquito por el gobierno de Delcy Rodríguez, y que habría recibido $370.000 de empresas de Alex Saab en algún momento, seguramente cuando fue su abogado defensor. Veremos si esto lo afecta o no. La realidad es que en un contexto de violencia política y de un desencanto con los políticos actuales en Colombia, quizás la postura del Espriella puede ser bastante más atractiva, como fue la de Milei en su momento en la Argentina, ¿no? Muchas gracias, querido Mauro Embe. Barbie Arroyo. Este domingo se estrenará en el Teatro Colón algo bastante inusual y tiene que ver con una ópera contemporánea con libro de Ariana Harwick. Esta escritora argentina, joven ella, 48 años, nacida en Buenos Aires, pero vive en Francia, que es la autora de Matate Amor, por ejemplo, una de su primera novela de una trilogía que ha realizado y que se ha representado no solamente en teatro. Me parece que no está haciendo en estos momentos Erika Rivas el rol, cada tanto suma funciones, no dejen de verla, sino que el año pasado también se estrenó la película, que aquí la encuentran por la plataforma Movie, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Cuando en el 2022 Jorge Tellerman, director del Teatro Colón, le propuso al compositor Oscar Strasnoy, argentino, que reside en Berlín, ¿por qué no se arman una ópera pero contemporánea con una autora argentina para hacer algo diferente? Y estuvo viendo algunas obras y la convocó a Hardwick, que para ella es un momento de mucho nervio, porque dice, es la primera vez que algo que uno escribe, a veces me despierto de madrugada con un cuadernito y tomo nota, pero una cosa es la sensación que tiene el lector con su libro en las manos, y otra cosa de que una soprano lo cante a viva voz ante 2.000 personas. Es la historia de una pareja. Con 25 años, ella es escritora, él traductor de sus novelas, que se van a vivir al campo y luego se encuentran con otra pareja que son ellos mismos a los 50 y otra que son ellos mismos a los 75.
y cómo se va degradando este amor, cómo se pasan facturas viejas uno a otro, y allí comienza esto que se llama Demencia, que es el nombre de la obra entonces, que el domingo estrenará y que tiene 3 funciones más en el mes de junio, 2, 4 y 6 de junio, allí en el Teatro Colón. Una experiencia hermosa para ver algo diferente. Las entradas están a la venta en 17.000 pesos, valores muy accesibles, teniendo en cuenta que uno va al Colón ya y con Colón, claro. Totalmente. Podés estar esperando 1 hora antes de que empiece la función y estás maravillado viendo alrededor tuyo este monumento histórico que es realmente es una cosa conmovedora verlo allí. Así que atención entonces, para ver algo diferente, si por ahí no entendés la ópera clásica, acá está hablado en tu idioma además, que es lo más distinto, lo diferente, y el mismo Strasnoy dijo, es como ver Pimpinela, una pareja gritándose, pero trataremos de bajarle los decibeles para que no quede como este dúo, digamos, tan representativo de la música melódica argentina. Así que Strasnoy y Ariana Harwick en Demencia en el Teatro Colón desde el próximo domingo. Muchas gracias, Barbie. Perdió finalmente Camilo Hugo Carabelli ante Andrei Rublev. Lo llevó a jugar más de 3 horas, pero se impuso el ruso 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6. Ya perdió también Marco Trungeliti ante otro ruso preclasificado, Karen Kayanov, 7-6 en el cuarto. Ganó Thiago Tirante ante David Fokina. Muy buen triunfo, 21º preclasificado el español, 6-3 en el cuarto para Tirante. Y está jugando ante otro rival áspero, Mariano Navone, ante Jacob Mensik, que está 2-1 abajo, pero 3-1 y saque arriba en el cuarto parcial. Actualizamos Roland Garros, donde ya empezó a jugar su partido por segunda ronda Novak Djokovic, que está ganando 3-2 y saca a su rival, el francés Royer, 0-40, buscando la tercera ronda, el mítico, legendario Djokovic en Roland Garros. Eugemusio. Bueno, hablemos de consumo porque la encuesta esta que hace Sentia, que es la que contratan todos los supermercados y las empresas alimenticias, es decir, la que mira el mercado alimenticio, habla de una baja del consumo del 3,8% abril versus abril interanual en todos los canales de compras. Versus marzo, abril versus marzo, la caída es un poco más pronunciada, del 4,7%. Y si vamos al desagregado por los distintos canales de compras, esto siempre es físico. 4,5% es la caída en los hipermercados de cadena abril contra abril y lo mismo abril contra marzo. En los autoservicios independientes es del 3% y el 2,2% mensual. Del 0,1% acá creciendo las farmacias. Sí. Una empresa farmacéutica que al mismo tiempo también tiene este modelo de retail de otros cosméticos y otras cosas que no tienen que ver simplemente con los medicamentos, me contaba que en lo que es medicamentos se sostiene bastante la venta, pero porque es un consumo básico. Lo que es el resto de las cosas, perfumes, cosméticos, accesorios para la higiene y demás, eso está cayendo bastante. Y el dato que da ahí también Sentia respecto del e-commerce es interesante porque crece un 40,4%. Es un salto fuerte. En un año, es bastante, ¿eh? Y acá te habla no solo de que obviamente hay menor poder adquisitivo y hay menos compras en los canales tradicionales, sino también que hay un cambio en la forma en la que consumimos. Compramos más online. ¿Cuál es ahí el tema? Esto es canales online de los mismos centros que tienen canales físicos, claro, ¿no? También. Si vamos al desagregado, casi todas las categorías pierden año contra año. La que más pierde ahí es impulsivos, una golosina, algo decorativo, algo más extra así. 12% pierden y crece, por ejemplo, bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol, 6,7% y 4% las bebidas sin alcohol, que eso también da la sorpresa. Desayuno y merienda, 7,6% pierde. Perecederos pierde un 7,8% y alimentación en general un 3,6%. Así que el consumo da de vuelta un dato negativo. En todo 2026 fue dando datos interanuales negativos. No se ha recuperado todavía. Esto es todo enero. El país, ¿no? Lo que releva Sentia. Sí, releva todo el país. Muchas gracias, Eugemusio. L. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Córdoba, que están buscando desesperadamente a una adolescente de 14 años que el sábado de la noche se había tomado un remis desde la casa de su mamá y que cuando se bajó del remis, según cuenta el mismo remisero, otro hombre la recibió
y pagó incluso el viaje, y desde ese momento no se sabe más nada de ella. La búsqueda es desesperante, activaron la alerta Sofía para poder encontrarla, por eso se están difundiendo imágenes y conocemos el nombre. Se trata de Agostina Vega, de 14 años. Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas, que es esta persona que la habría recibido cuando se bajó del remis. Sería, según dicen los abogados de la familia, un conocido de ella, por eso ella confió. En el intermedio, mientras ella viajaba en el remis, le mandó un mensaje a una de sus amigas diciéndole que estaba yendo a buscar un regalo especial para su mamá. Por eso una de las principales sospechas es que haya sido engañada y que algo haya pasado con este hombre de 32 años que detuvieron en las últimas horas. Hay rastrillajes por estas horas, sigue todo el operativo tratando de encontrarla, hay mucha duda, pero bueno, lo que está en alerta ahora es, lo que está en funcionamiento es esta alerta Sofía para encontrarla lo más rápido posible. En 2027, Alpine cambiará de nombre. La escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Es muy chic. Qué lindo. Es un acuerdo histórico con una marca de ropa top, icónica. Será Gucci Racing Alpine Formula One Team. Top. Tremendo. Topísimo. High, es un montón. high. Va a salir BWT como sponsor principal. Esto también va a marcar el adiós al color rosa que Pensaba acompañó a eso. Alpine en los últimos años. Será el Igual cual eso me simulado. gusta, porque el Hay rosa- que ver qué pasa con la identidad visual que defina, alineada con Alpine, Claro. Gucci, socio comercial. Va a ser una estructura también renovada de lo comercial, visual y estratégico. Vamos a ver qué pasa con Franco, que cumplió Hoy, ¿no? 23 años, y se va a llamar Gucci Racing. Yo creo que Franco encaja perfectamente. Imagen de campaña. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Más allá de que es un pilotazo, y lo más importante, pasa por su capacidad de manejo. Claro, es. Y por cómo está conduciendo al Alpine durante este 2026. Pero en términos de presencia, engagement, marketing, imagen, Y hay novia ahí 100%. además, ¿sabes? Franco, pero esos vínculos ojalá que duren para siempre. Sí, pero viste que una carterita. Es una buena inversión Colapinto para todo esto. Sí. Obviamente que Flavio Briatore tiene mucho que ver, italiano, el jefe del equipo, que estuvo mucho tiempo vinculado con modelos, Sí. Heidi Klum, Naomi Campbell. Naomi Campbell. Es un tipo del jet set. Con Heidi tiene un hijo, No sé. Creo que sí. Y está también Luca De Meo. Luca De Meo fue CEO de Renault, uno de los impulsores del proyecto Alpine en Fórmula 1, y hoy es líder de Kering, que es el grupo propietario de Gucci. Bien. O sea que se reconecta Di Meo con Alpine ahora través de Gucci. desde el otro lado. Es uno de los desembarcos comerciales importantes que tiene la Fórmula 1. Y yo creo que Franco, insisto, además de la parte estrictamente deportiva, encaja perfectamente en lo que es la periferia, que para algunos mercados y para algunas personas, en un deporte que a veces se ve sin ser fan de la Fórmula 1, y hay mucha gente que es fan de la Fórmula 1 sin ver carreras, con el totalmente. fenómeno Drive to Survive, la serie de Netflix serie, y claro. otras cosas. Bueno, creo que puede ser una muy buena sociedad, Franco Colapinto, con el nuevo nombre que va a tener la escudería en 2027 con la llegada de Gucci. Se va a llamar Gucci Racing Alpine hermoso. Formula One Team. Mirá vos. Sería Grafot Claro. en La el sigla. acrónimo. Ok. Gucci Racing Alpine Formula One Team. ¿Qué Es la primera vez que BWT? una marca... ¿Qué es BWT? ¿Qué es? Era una empresa que estuvo muy vinculada con la Fórmula 1, empresa de tratamiento de aguas. Ok, nada que ver. Austríaca, creo que. Best Water Technology. Bien. Austríaca, sí. Que estuvo Otro ámbito, en otras etapas, pero bueno, ahora estará Gucci como Qué lindo. sponsor principal de la escudería Alpine, desde 2027.
11:28 en toda la República Argentina. Un poco más tarde se va a emitir completa la entrevista en D-Sports y en DirecTV Radio a Lionel Scaloni, que le hicieron para las señales Nani Senra y Fernando Sis. Scaloni habló de la lista y mencionó, por ejemplo, a Nicolás Capaldo, formado por Boca, que pasó por Austria y ahora es capitán de Hamburgo, y Agustín Giai como candidatos serios a integrar la lista de 26. Son laterales derechos y tanto Molina como Montiel tienen problemas musculares. El de Molina quizás con una recuperación más cercana, el de Montiel más al límite. Esto decía Scaloni en un anticipo de una entrevista que veremos más tarde. Está Agustín Giai, está Capaldo, que nos pueden aportar también, y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26, ¿por qué no? Y sin duda, más allá de que sean chicos jóvenes, que sean chicos también pensando en futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo a poder cambiar. La lista de 26 tiene que salir de la preliminar de 55. Ahora, si una vez difundida la lista, y hay tiempo hasta el fin de semana, tenés que hacer un cambio, no necesariamente tiene que salir de esos 55. Y el único futbolista que se puede cambiar durante la competencia es el arquero. Ya no hay más margen para cambiar. Si a vos se te desgarra un futbolista en el segundo partido y ya no podés contar con él, no lo podés reemplazar. Con un arquero la cosa es diferente. También habló de la lesión de Messi y cómo se enteraron de ese problema muscular de Messi. Bueno, estábamos viendo el partido acá en el predio y bueno, nos dimos cuenta que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas, lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada, así que ahora esperar qué evolución tiene y sobre todo que le van a hacer nuestro estudio, imagino, y ver si realmente es así como dicen. Lógicamente a todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero bueno, no está siendo así, no solo con él, con la mayoría de jugadores que han tenido problemas todavía no están del todo recuperados, y la meta nuestra hoy es intentar recuperarlo y que llegue lo mejor posible. Es el primer mundial para Scaloni, que tiene que armar una lista después de una temporada completa, después de un Qatar 2022 donde había nada más que 3 meses de competencia y los jugadores estaban rodados, pero sin el desgaste que significa los 9 meses de temporada. Una temporada que, por ejemplo, aquí no ha terminado, tenemos partidos de Copa. Ayer tuvimos una muy buena noticia con el triunfo de Estudiantes sobre la hora. Estudiantes tenía que ganar, Independiente Medellín era su rival directo, el empate lo dejaba fuera de la Libertadores, llevaba a la Sudamericana como tercer grupo, y en la última jugada, una de las últimas jugadas del partido, lo gana en una acción con triple cabezazo, con el gol de Mikel Amondaraín, un chico formado por el club. Típica noche de Copa de Estudiantes, que tiene una relación con la Copa muy especial. A veces se habla de un equipo copero, pero solo por una generación o por una fase. Estudiantes es históricamente copero, ganó 3 Libertadores del 68 al 70, ganó en 2009, o sea, actualizó aquel formidable ciclo de Subeldía con el Estudiantes de Isabela, con Juan Sebastián Verón como emblema, y ha ganado también copas aquí locales. Pero la relación de Estudiantes con la Copa es muy, muy especial, tiene más de 55 años, casi 60, y ayer tuvo un episodio más con el gol de Mikel Amondaraín. Alexander Cacique Medina, su entrenador, dijo: lo ganamos con el alma. En todo momento lo fue a buscar, por las buenas, por las no tan buenas, y lo ganamos así, con el corazón, lo ganamos con el alma, con el espíritu. Este partido habla a las claras lo que es Estudiantes La Plata. Estudiantes entonces clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde también está Rosario Central. Hoy Central va a jugar en Ecuador contra Independiente del Valle. Debe empatar para conservar el primer puesto.
Si gana Independiente del Valle, por esto de los duelos directos, enfrentamientos entre ambos, pasaría al primer lugar el conjunto ecuatoriano y Central quedaría segundo. Por supuesto, Central va a estar en los octavos de final, al igual que Independiente Rivadavia de Mendoza, ya clasificado. Todavía tenemos que ver qué pasa con Platense y qué ocurre con Boca. Lanús es el único que, si bien ganó ayer, no seguirá en octavos de final, ya confirmado, jugará repechaje de la Sudamericana en 16avos. Copa Sudamericana adversa para los equipos argentinos, arrancaron 6. River creo que hoy va a lograr el objetivo de ganar su zona y pasar directamente a octavos, con un empate ante Blooming, que es el peor equipo del grupo, le alcanza. Yo creo que esto va a ocurrir en un cabildo abierto que será el Monumental tras la final perdida y algunas situaciones que se han generado, por ejemplo, el descontento de Juanfer Quintero, que posteó algo en Instagram con la camiseta de River, más unidos que nunca. Yo creo que no hay afinidad futbolística entre Coudet y Quintero. Y para Juanfer, la salida de Gallardo significó también una pérdida en lo afectivo, en lo emocional, muy, muy importante. Ahí está el posteo para los que nos ven a través de YouTube o por la TDA o por nuestro canal 85 de Flow. En las buenas y en las malas mucho más. Juanfer tirando un beso con la camiseta de River. El final es: Dios lo bendiga a todos, los amo. Juanfer no va a estar disponible para el partido de hoy. Ya está pensando en la selección Colombia. Así que hoy habrá repercusiones en el Monumental, pero no creo que River pierda la chance de quedar como ganador del grupo. Hay que ver qué pasa con Tigre. Tigre tiene que ganarle a Alianza Atlético y esperar que América de Cali no le gane a Macará para ser segundo. Si América de Cali, de local, le gana a Macará, Tigre y Macará quedarían con 9 puntos, pero en los enfrentamientos directos pasaría el conjunto ecuatoriano. Así que Tigre la tiene complicada. Y los otros 4 están eliminados: Barracas, Deportivo Riestra, Racing, y ayer quedó afuera San Lorenzo en un partido que me tocó transmitir por D-Sports. Quedó afuera por saldo de goles ante Santos. Los dos terminaron con 7 puntos, empataron los dos partidos, 1-1 y 2-2. Ahí se abre el juego para el resto de los encuentros y en el saldo de goles Santos tiene mejor registro que San Lorenzo. Un San Lorenzo que arrancó dominando, claramente fue superior, creó situaciones en esos primeros 15-20 minutos. Lo paró la pausa de rehidratación. El entrenador rival hizo un buen ajuste, pasó a línea de 5 y después llegó el gol, que arranca con San Lorenzo jugado en ataque, un remate pifiado de Tripiquio, el rebote sale para adelante, con todo el equipo detrás de la pelota, lo maneja bien el conjunto paraguayo. Creo que no anticipa Gil ni en salida ni en achique de arco. Fue al primer palo, además. Sí, y no cubrió tanto arco, o sea, y en ningún momento pensó que podía pasar. Estaba con el punto de partida muy retrasado, muy separado del último hombre, que era Derritis, y ahí cambió todo. O sea, Deportivo Recoleta o Recoleta Fútbol Club tuvo chances claras para marcar el segundo gol. San Lorenzo transformó al arquero Ferreira en figura en el segundo tiempo con un par de arrebatos. Terminó jugando con Erazo, Ausmendi, Vieto, Reali. Todos arriba. Y la chance más clara fue para el conjunto paraguayo con un penal que pateó Wilk, que había hecho el gol del 0-1, y tapó Gil. La gente cantó Movete, Boedo, Movete, estuvo siempre a favor del equipo. Y ya cuando la eliminación era cosa jugada, sobre todo cuando cobran el penal para los paraguayos, que ataja Gil, explota con el que se vayan todos, teniendo en cuenta el turbulento semestre institucional que ha atravesado el Ciclón. Mauro Embe estuvo en la cancha, hincha de San Lorenzo. ¿Qué te quedó del partido? Yo creo una desazón muy grande, tristeza, una impotencia, sobre todo, bueno, esto que hablamos también, que fueron tiempos muy largos por todas las tiradas que hubo de Recoleta. Incluso el árbitro al principio amonestó al arquero, porque se había tirado justamente. Y se quedó con y fue, yo creo, los primeros minutos que fueron avasallantes de San Lorenzo para con Recoleta y no pudo concretar. Y sobre todo un equipo que es muy humilde, Recoleta, muy humilde, incluso hasta técnicamente, más allá del gol y todo. El arquero, de las 17 veces que habrá sacado, no sé exactamente el arco, en 3 o 4 superó los 2 metros de altura de la pelota.
sacando de abajo. O sea, era muy limitado el equipo y eso, bueno, ¿y cuándo? ¿San Lorenzo dónde está? ¿Dónde está? Y no apareció. No apareció en los referentes, no apareció nadie y por eso la bronca al final, ¿no? Sí, la bronca ya más vinculada con lo institucional. Y el sábado elecciones. Los futbolistas, ¿no? El sábado hay elecciones. Esto decía en pleno campo de juego Rodrigo Ausmendi, que tuvo un par de chances, un tiro libre desviado, 2 le tapó el arquero, un mano a mano y un cabezazo. Esto decía el delantero. No, tristeza, lamento obviamente que hicimos todo para ganarlo, lo buscamos muchísimo del primer tiempo. Creo que fue el primer tiempo de que estoy acá, de que jugamos, que nos sentimos muy cómodos. Pero bueno, esto es fútbol, ¿viste? Te llega una vez, te hace un gol y nada, ahora nos vamos con la mano vacía. Cabeza arriba, que levantar cabeza y nada, esto sigue. Hay que tragar veneno, porque es así. Nosotros teníamos todo para ser primero, para ganar, para clasificar y una noche negra y bueno, nada, con nuestra gente que vinieron a vernos y nada, pedirle disculpas más que nada. Hoy Independiente Rivadavia juega en La Paz contra Bolívar, pero ya tiene todo resuelto, clasificado y en el primer lugar con 13 puntos contra 5 de Bolívar, 8 de diferencia. Corinthians Platense, el Calamar se juega la chance de clasificarse, debe empatar y esperar a lo que pase con Peñarol e Independiente Santa Fe. Hay que ver qué pasa en ese partido, pero el empate le da una muy buena chance al Calamar. Si Platense pierde y el conjunto colombiano gana en Uruguay ante Peñarol, lo va a pasar. Pero cuenta con posibilidades Platense de pasar a octavos. Y como les dije, a las 7 de la tarde por Telefe los espero. Independiente del Valle frente a Rosario Central. Central con el empate gana la zona. Si pierde, quedará como segundo. Racing cumple con el compromiso Independiente Petrolero. Estadio sin público, así que no va a haber repercusión respecto de la decisión de Milito de echar a Costas. Van a estar Chirola Romero y Luli Agüeda a cargo del equipo. También hay un partido más de Copa Argentina. Y River ante Blooming con el empate pasa de ronda en el primer lugar del grupo, hasta incluso una derrota. Si Carabobo no le gana a Bragantino en Brasil, lo dejaría primero. Así que todo ha faltado para que River se clasifique directamente a octavos. Mañana jugarán Tigre en la Sudamericana y Boca en la Libertadores, un partido también muy, muy pesado, en un fútbol que no para y que recién post final de Champions, que será el fin de semana entre Arsenal y Paris Saint-Germain, podrá decir: Copa del Mundo, ahora es todo de ustedes.
Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF Sociedad Anónima. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar. Pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero. Un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now 97.9. ¿Sabías que el ACA es el único club que hincha por sus socios? Sí, ellos alientan por vos con servicios y beneficios vayas donde vayas. Auxilios, descuentos, trámites, todo para que juegues de titular. No esperes más el mercado de pases. Asociate ahora. ACA, hinchas de nuestros socios. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro Embe, tema más importante, ¿es Bolivia? Sí, es Bolivia. Es Bolivia porque ya van 4 semanas de conflicto y es algo que no parece estar disminuyendo, sino que todo lo contrario, que son protestas que van en aumento, con una violencia que va en aumento, tanto por parte de aquellos que se manifiestan como también de la represión que hace tanto la Fuerza de Seguridad como las Fuerzas de Defensa. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas también están involucradas en todo lo que tiene que ver con las protestas en Bolivia, y una Cámara de Diputados que ratificó lo que ya había decidido el Senado el día anterior, que era la derogación de la ley que regulaba la sanción del estado de emergencia. Por lo tanto, el presidente hoy, Rodrigo Paz, estaría habilitado a declarar el estado de sitio y, bueno, darle un marco, si se quiere, de mayor contención a todas las protestas que son en todo el país. Si bien uno puede decir, bueno, en La Paz y en el Alto son los principales puntos de conflicto, son en realidad en todo el país. Y surgió otra polémica porque el gobierno primero lo había negado y después lo terminó admitiendo, que hubo un muerto de 24 años que supuestamente fue muerto por un disparo de arma de fuego. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen permitido el disparo con ni arma de fuego ni balas de goma, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, para contener a las protestas, y esto podría ser sin dudas
un chispazo, ¿no? Que encienda todavía más una sociedad boliviana que se enfrenta a un gobierno que no asumió hace mucho, el gobierno de Rodrigo Paz, que tiene muchos conflictos, que no es solo un conflicto de, bueno, son los salarios, no, son los combustibles, no, hay otras cosas que están en juego, y la aparición en los últimos días de grupos armados. Que son grupos armados, uno entiende que tienen origen sobre todo aborigen, ¿no? Hay un grupo, hay varios grupos dentro del colectivo Aymara, dentro de otros grupos que encapuchados se filman y dicen no vamos a parar hasta derrocar o que caiga el gobierno de Rodrigo Paz. Cosa que, bueno, es algo que no se ha visto demasiado, sobre todo en esta parte de América. Sí, en Colombia, ¿no? Sí, en esa zona. En esta parte no tanto, pero que podrían darle, si es que tienen éxito, porque por ahora son minoritarios, un contexto mucho más grave a Bolivia, que incluso, si esto sigue así, porque no se podría convertir en una guerra civil dentro de poco. Cosa que, por supuesto, pondría en riesgo también a los países de la región, digo, al norte argentino, por ejemplo. ¿Corresponde incluir a Evo Morales como un sujeto importante en esta dinámica o va mucho más allá de él y hasta él no tiene absolutamente nada que ver con todo esto? Yo creo que sí tiene que ver, podría haberlo fogoneado si se quiere, tiene un respaldo muy grande de los colectivos evistas, sobre todo en su región que es Cochabamba, ¿no? Los colectivos cocaleros de Cochabamba, de la cosecha de hoja de coca. Pero no sé, creo que él, si bien busca aglutinar las protestas y si bien se ha manifestado en contra del gobierno de Rodrigo Paz, le ha pedido la renuncia y que convoque elecciones en 90 días, esto es mucho más grande que Evo. O sea, estas protestas que son multisectoriales y multiétnicas, debo decir también, un país plurinacional como Bolivia, que tiene 36 grupos nacionales en su interior, esto es mucho más grande que Evo Morales y puede llevar, como digo, un conflicto mucho, pero mucho mayor en Bolivia. Y que uno dice, bueno, ¿el gobierno de Rodrigo Paz recibe apoyo? Sí, por supuesto, recibe apoyo del gobierno argentino, da conferencias y da entrevistas a medios argentinos, cosa que no es tan común. Habló con Clarín. Sí, con Clarín, con TN, digo, con La Nación. Es algo que no es tan común que un presidente en momento aprieto de otro país hable con medios extranjeros, y recibió incluso también el apoyo de Lula da Silva. Porque Lula da Silva, si bien tiene una posición más neutral, decir, bueno, sentemos todos a la mesa de diálogo, va a mandar ayuda humanitaria a Bolivia después de una llamada con Rodrigo Paz, y no es que necesariamente son aliados políticos, sino que uno puede decir, bueno, Rodrigo Paz más derecha con Estados Unidos, Lula más enfrentado, aún así dialogaron. Y Rodrigo Paz, que lo que busca, incluso diciéndolo públicamente, es todo el tiempo hacer referencia a la Constitución. El problema es que hay gente que se está encargando en una lucha superior de generar esto una mentira muy grande. Y paso a paso estamos ganando con la verdad. La única forma de ganar hoy día, querido Fernando, no va a ser a bala. Va a ser con la verdad en la mano y transformar este país de una vez por todas. Todo diálogo es factible. Los que no quieren dialogar tienen constitución de por medio. Ese es el límite. Bien, haciendo referencia justamente a la Constitución, lo que esté dentro de la Constitución, él dice lo va a hacer, sobre todo esto de la contención de las protestas, pero bueno, si se desmadra todo, que hay una posibilidad cada vez más grande, puede repercutir no solo en Bolivia, sino en toda la región sudamericana. Muchas gracias, Mauro Embe. 11:51 en toda la República Argentina. Un apunte económico con Eugenia Mucio. Euge. Bueno, vamos a hablar de el tema de las velocidades, si querés, de la economía, de la que venimos hablando, pero en el bolsillo. Bien. Y charlando, si querés, respecto de algunos datos que vienen de estos 2 años de la economía de Javier Milei y cómo estos se van para un lado de la población que está teniendo un poder adquisitivo por la baja de la inflación, que puede acceder a ciertas cosas, y el otro segmento de la población que no puede. Hice un reconto, en realidad como armando de a poquito como perfiles de alguien que está comprando mucho o en realidad muy caro y otros que están teniendo otro pasar económico. Y hay algunos datos que nos van a sorprender. A ver. Del lado de la economía en velocidad alta y de los que la están pasando un poco mejor, tenemos, por ejemplo, datos del turismo internacional. Mirá. Creciendo con viajes al exterior del 43,1% en 2025. Por supuesto que aquellos que nos ven por YouTube, Twitch, TDA y Flow están viendo la placa con este crecimiento interanual con el título Economía en 2 velocidades en el bolsillo. Vamos a
La rápida entonces, viajes al exterior un 43,1% arriba en 2025. Así es. Este dato en 2026 está cayendo un poco el turismo emisivo, pero sí tuvimos los primeros 2 años del gobierno de Javier Milei creciendo con viajes al exterior. El segundo es autos de alta gama. Datos de Acara, creciendo al 35,6% interanual en 2026 de subs y de crossovers. Es decir, autos caros que se están comprando más. 35,6% interanual en 2025. Estos son datos de 2025. De 2026 es ok, 2026. Hay algunos que son de 2025, otros de 2026, pero que sirven como para hacer la foto de aquel segmento de la población que está creciendo en consumo y que está consumiendo más. Después, compra de dólar ahorro. Acá tenemos a quienes están teniendo un ahorro a fin de mes o teniendo un puchito y dicen, ¿qué hago con esta plata? Y en Argentina, idiosincráticamente, lo primero que hacemos es ir a comprar dólares. Aunque no sea la mejor inversión, aunque tengas opciones en pesos. Así es. Claro, esto es desde la apertura del cepo. Hay una acumulación de 33.000 millones de dólares en compras de minoristas. Mirá. El mes que más se compró fue octubre del año pasado con 4.500 millones y abril de este año tuvo un pico de 1.500 millones de dólares. Y esto es a partir de un dólar que se empieza a percibir barato, un dólar que el gobierno, el tipo de cambio, lo viene sosteniendo y que la inflación en pesos viene creciendo por otro lado. Entonces, vos al percibir el dólar barato y decir, ¿qué hago con esto que me quedó a fin de mes o a principio de mes? Lo primero que hago es ir y comprar dólares, ¿no? Y después estos 2 datos que son de la consultora Moiguer que me parecen interesantes, que es que en 2025 hubo récord de Ferraris patentadas. Mirá. Récord de Ferraris patentadas. ¿Cuánto es el récord de Ferraris patentadas? 8 unidades en 2025. Los otros 2 récords habían sido en 2014 7 autos patentados y en 1991 y en el 2019 6 autos patentados de Ferraris. Sí, o sea, plena inicio de la convertibilidad. 2014, ahí no, pero había 7 autos, si querés, ahí sí, en términos del poder adquisitivo, un poco más holgada la economía, pero Ferraris, estamos hablando de gente con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Bueno, el spot de la Rúa en el 99, dicen que soy aburrido, ¿será que no manejo Ferraris? Era la segunda o tercera frase. Yo iba a preguntar si una Ferrari era de Menem, de los patentados en su momento. Y la otra tal vez de Maradona, que era la negra. La Bolenera, pero esa es una Ferrari italiana. Ok. No vino a la Argentina. No llegó a la Argentina. Creo que no vino a la Argentina. Ah, bien, era para usarla allá. En Nápoles. La Bolenera es con Ferrari Italia, Maranello, o sea, la casa de Ferrari. Sí. Bueno, y el otro dato es el récord de también vuelos a Punta del Este, estos vuelos privados. 220 vuelos a Punta del Este. Acá teléfono a Adorni, capaz que fue uno. Claro, un vuelo ya sabemos cuál fue. Claro, uno ya sabemos. Por lo uno menos ya sabemos qué es. Pero bueno, un poco como para ilustrar en términos de quienes tienen un buen poder adquisitivo, un buen pasar económico y toda esta cuestión de la baja de la inflación, en realidad la desaceleración en los primeros 2 años del gobierno de Javier Milei, digo, pasar de inflación de 3 dígitos anual a 2 dígitos y ahora al 2% sosteniéndose, no quiere decir que no pueda subir, pero entendiendo por ese lado. Ahora, del otro lado... Vamos a la lenta. Vamos a la lenta. El salario disponible, este dato que hace la consultora Equilibra, que es el ingreso que a vos te queda después de pagar los gastos fijos. 12% de pérdida real en el gobierno de Javier Milei. Es decir, de diciembre de 2023 hasta ahora, tu ingreso disponible cayó un 12%. Y ahí el dato es que mientras los gastos fijos representaban hace 2 años un 15% de los ingresos, hoy representan un 24%, crecieron. Mirá. Para tener también otro dato a mano, 250.000 pesos es la canasta de servicios que mide el IEP de la UBA y el CONICET para pagar tarifas como agua, luz, gas y transporte para una familia tipo en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que le sigue son las jubilaciones, dato del IARAF.
menos 10,4%, y acá hay que hacer un asterisco porque estas son las jubilaciones de la mínima, que recuerdan en el inicio del gobierno de Javier Milei, después de la fuerte devaluación que hubo en diciembre de 2023 y la inflación que eso conllevó, tuvimos meses del 20% de inflación, en enero por ejemplo fue el 20,4%, enero de 2024, en 3 meses las jubilaciones quedaron con la anterior fórmula congeladas durante 3 meses y recién después se reactivó la actualización de las jubilaciones con esta nueva actualización, que lo que hace es actualizar por inflación, pero con rezago de 2 meses. Y ahí el tema es que en un momento se sube a la jubilación mínima este bono fijo que tienen las jubilaciones mínimas, que es de 70.000 pesos, y se congela. Claro. Entonces, eso es lo que hace que con el avance de la inflación, las jubilaciones vayan perdiendo poder adquisitivo. Lo que le sigue es consumo. Bueno, tuvimos 5,1% en marzo. Este es el dato de la consultora Sentia. Justo hoy salió el dato del 3,8%. También negativo. Claro, pero bueno, viendo la película completa, el consumo es una de las variables que más les cuesta repuntar. Pluriempleo, y acá es gente que tiene más de un empleo para justamente generar sus ingresos. El 12,2% de la población ocupada es esto, y es 1,6 millones de personas. Muchísimo, que aparte en términos salariales, este 12% no es que genera una diferencia mucho más grande, esa diferencia es del 15% del salario, es decir, hay pluriempleo, pero al mismo tiempo los salarios están atrasados. Y por último también la morosidad, un 11,5%, que este es el dato del Banco Central para marzo. Esto es en bancarios, pero sabemos que en fintech es del 30%, ¿no? La gente que está endeudada, deudas del consumo, y que viene en aumento, todavía no llegó al pico e incluso se está mesetando arriba. Y para profundizar en esto, en términos de qué es la clase alta, qué es la clase baja, qué es la clase media en Argentina, también datos de la consultora Moguer, que me pareció súper interesante, porque clase alta es el 6% de la población según ingresos. Y para poder ser de clase alta en Argentina, hoy necesitas $7.900. 11 millones de pesos. 11 millones de pesos, algo que es bajo en relación a otros países. Sí, claro. Porque, por ejemplo, vos en Estados Unidos, para estar en este 6% de la clase alta, necesitas $28.000 al mes de ingresos familiares. En Alemania 18, en México, un país de la región, 11.000, y si vas a la India, un país completamente distinto, necesitas $5.000. Pero esto solo se mide por nivel de ingresos. Esto es solo ingresos, sí, claro. Sí, es muy importante aclarar eso. Para ser de la clase media, que es el 44% de la población, necesitas entre $1.400 y $2.750 por mes. Y la clase baja, que la mide como el 50% según ingresos, según esta encuesta de Moguer, entre $510 y $970 por mes. Pero me pareció interesante esto, ¿no? Ver cómo ser clase alta en Argentina se necesita poco, pero al mismo tiempo el poder adquisitivo es bajo y el nivel de vida está más caro que hace un tiempo, ¿no? No, además se establece que la mitad de la población es de clase baja. Exacto. Y después hay este mismo informe, digo, ya como para ponerle un asterisco y cerrar un poco, habla de cómo se ve a quienes tienen plata en Argentina hoy. O sea, esta encuesta lo que dice es que el 59% afirma que en Argentina hoy no se mira mal al que tiene plata. Hoy el que hace estos vuelos a Punta del Este, el que se compra la Ferrari y el que está teniendo consumos que corresponden a la clase alta en Argentina, no se lo mira mal. Incluso resalta una frase de Javier Milei, y acá también como para un poco entender la influencia, ¿no?, de los líderes de opinión. Para nosotros el que gana dinero no es un malvado, para nosotros el que gana dinero es un benefactor social, es decir, un héroe, dijo Javier Milei en el World Economic Forum en Davos, y lo retoma este informe que me pareció interesante para poder también resaltar estas dos velocidades. Muchas gracias, Euge. Muy interesante el tema de las dos velocidades, asimetrías, cómo ustedes quieran llamar a esta situación que se ve claramente en la República Argentina, con un cambio de matriz productiva y también con un cambio cultural. 12:02.